Ya, buenas noches chicos, comenzamos con el trabajo del día de hoy, con la primera sesión del trabajo que debemos hacer de la segunda parte del caso de Dolores de Grandeza del estado de Coximala. Entonces vamos a comenzar primero, como ya habíamos avanzado, la primera parte de la pregunta de investigación, que nosotros tenemos como pregunta de investigación, tenemos de qué manera se vieron los derechos en el marco de la CEDAW a la lideresa indígena y ambiental Dolores Grandes en Oximalas. Ya tenemos como pregunta de investigación cómo es en la rúbrica, hay que hacer una hipótesis, como también tenemos nosotros ya hemos estructurado de mejor manera los derechos vulnerados que están en la CEDAW, como el derecho a la no violencia contra la mujer, también ustedes, como la profesoría nos dijo, cómo podemos nosotros buscar los derechos. Entonces quisiera que cada uno de ustedes argumente y diga la hipótesis, cómo les quedaría a ustedes, cómo les gustaría que quedara. Entonces ya participen cada uno de ustedes y digan cómo quedaría la hipótesis. Ya, como la hipótesis yo digo que podría quedar, hay que buscar primero los elementos que serían fácticos para que ayuden, y entonces yo digo que quedaría: ¿será que ha cumplido el Estado de Coximala con su obligación de garantizar el debido acceso a la justicia para la investigación y posterior sanción de los perpetradores de delitos y contra la vida y también por ende el derecho de la seguridad como persona, la señora Dolores Grandeza y otras lideresas indígenas del pueblo de Perú? Y de hacerlo hecho, haberlo cumplido, es decir, hay que poner esa parte y las reparaciones que cada uno tuvo, y también que se ha sido sometido a las partes de los agentes o no, o particulares del Estado. Hay que poner eso, pues también pudiera quedar mejor en la estructura. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué derechos se puede utilizar? ¿Qué fundamentos se pueden utilizar para ir estructurando mejor el trabajo? Entonces, les escucho. Ya, muy bien. Yo sinceramente de lo que otra vez estaba revisando, me parece demasiado pertinente el artículo 14 de la Convención en contra de la discriminación de las mujeres, que permíteme, te lo voy a leer. Dice, los estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía. Con todo lo que vemos en el caso, vemos también que al ser una lideresa indígena, ella es una figura, a más de relevante, según lo que dice el artículo, relevante para su propia sociedad y cultura. Entonces vemos que el Estado no para nada está respetando los derechos de ella a raíz de este artículo de la CEDAW. Entonces, podría ir también en la parte del fundamento o del argumento en general para responder y la pregunta y la hipótesis. Y los demás que dicen. Ya yo considero que el artículo 7 es relevante, bueno, más que nada en su descripción, porque dice los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en derecho a, más que nada aquí yo quería hacer énfasis en que esto, como dijo el compañero, ella ser una figura política, al ser una figura de lideresa para ellos sufre, o sea, el acto que se comete contra ella es de discriminación por el cargo que ella ostenta. O bueno, esa es mi opinión. Sí, me parece súper bien los demás que dicen. Sí, al igual que todo lo que han acotado los compañeros, está muy bien. Igual que se han vulnerado ciertos derechos como a la no violencia, obviamente, contra la mujer en sí y también a la vida de cada persona. Entonces, está muy bien todo lo que dijeron. Alejandra. Sí, chicos, yo encontré el artículo número 3 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No sé si puede entrar ahí. Dice que la mujer tiene derecho en condiciones de igualdad al goce y a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.
Y aquí nos enumeran bastantes derechos, el cual también está el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la vida y, y creo que esos son los más importantes. Listo. Entonces, con eso podemos de mejor manera estructurar la parte del argumento general para responder la pregunta. Entonces, ¿ustedes cómo comenzarían la parte de la estructura para responder la pregunta? ¿Cómo ustedes comenzarían el párrafo? Perdón, ¿puedes repetir? Te prometo que te estoy escuchando un poquito mal. Ya, y te repito, que cómo ustedes comenzarían la estructura del argumento general que tenemos que hacer para responder la pregunta y fundamentarlo con la hipótesis y con los derechos que hemos establecido aquí. Bueno, obviamente yo creo que comenzaríamos recalcando que el Estado no ha garantizado los derechos para la lideresa indígena. Ya los demás. Yo creo que primero comenzaríamos como que describiendo los hechos y cada hecho con su derecho violentado. O sea, como evidenciando el derecho que fue violentado en ese momento que se realizó ese acto o esa acción. Y de ahí ya estaríamos argumentando después cada uno. No sé. Ya me parece bien los demás. Sí, igual yo opino igual que Génesis para después ir desarrollando y fundamentando todo lo que vamos a poner con los artículos que encontramos. Sí, igual. Opino lo mismo. Ya me parece bien. Entonces hay que comenzar argumentando y de mejor manera. Entonces vamos redactando ahorita. Yo voy a comenzar a anotar todas las ideas que ustedes establezcan para hacer de mejor manera eso. Ya entonces ya les digo como ya les comento en la pantalla. Ya chicos, tengo una duda ahorita. Eh, ¿Cómo fundamentaríamos ese párrafo? Es decir, voy a crear un documento compartido para que podamos nosotros establecer de mejor manera ahí la respuesta y poder comentar, es decir, poner los hechos y todo lo que sucedió para poder fundamentar lo que pasó y poder responder la pregunta. Cada uno va diciendo sus ideas que más o menos quiere que vaya en el párrafo para yo ir anotándolas. Va diciendo para poder ir yo poner las ideas principales y así ir estructurando mejor el párrafo. Entonces sería primero como derecho. Espera un rato. Ya, se podría comenzar que dentro del caso del estado extremado de la tigresa, que nosotros como la CEDAW, dentro de la CEDAW, una convención tal, comenzar también que del caso se puede ver por los hechos tales,
se están violentando los derechos como tales que están establecidos, y la manera y poner la fundamentación de cada uno como está, y ese ámbito como la CEDAW lo dice, las alternativas y qué más, si les parece cómo estoy haciendo, cómo estoy estructurando o no, si les parece a ustedes. Por eso les decía que primero hay que poner por qué se da todo esto, porque es lo que le da el peso a los hechos. Pero, o sea, ustedes querían primero estructurar los hechos antes de nada. Sí, por eso es que necesitamos que nos ayudemos todos para poder hacer mejor. ¿Podría encargarte de hacer eso, Javi, para que poder seguir con el resto? Sí, perdón, ¿qué es lo que necesitas que haga? Mil disculpas. Acabas de decir, de fundamentar la parte primero jurídica para poder hacer con los hechos. No, o sea, bueno, mi idea es como poner algo en plan de se han vulnerado, es evidente que se han vulnerado los derechos de la lideresa indígena por parte del estado de Coaximala y de ahí seguir desarrollando las ideas en cuanto a los hechos, poner los artículos y todo esto de aquí. Pero me parece que primero se debe recalcar la vulneración del derecho antes de poner los hechos. Sí, también me parece bien. Ya, entonces, ¿cómo podrías ir encargándote de haciendo eso, Javi, para poder nosotros ir avanzando con el resto? Entonces eso ya lo hago en el archivo compartido. Sí, si quieres, anda haciéndole nomás un archivo y a mí me pases para yo unir. Ahí, listo, no hay problema. Entonces le hago como que la introducción a esto de aquí. Sí, una introducción que responda, como así como para responder la pregunta que yo les compartí ahorita, Sí, y sí, también que diga que nosotros somos, porque la introducción tiene que decir que nosotros somos el CEDAW, para que se listo, identifique que somos el CEDAW. listo. Ya te envío. Génesis, tú y yo podemos ir haciendo la parte del cuerpo, es decir, lo que luego que Javier podemos ir haciendo, y luego la conclusión la puede ir haciendo Axel con Alejandra. Es decir, que tú y yo vamos a hacer, por ejemplo, los hechos relacionarlos con los derechos vulnerados y así sustentar por qué lo consideramos como una vulneración. Sí, exactamente. Ya. Entonces, nosotros trabajamos la conclusión, ¿cierto? Y cuando ya hemos terminado nosotros las primeras dos partes. Ya, listo. Y posteriores sensaciones diapositivas. Ya. Entonces vayamos trabajando en eso, y para ir cualquier idea vamos diciendo en el en el Teams, vamos diciendo ahorita. Entonces sigamos trabajando en eso.
Aquí les compartí la pantalla para que se puedan ir guiando con la pregunta de investigación, la hipótesis y los derechos vulnerados. Axel, te mandé un documento compartido al correo para ahí nosotros seguir poniendo cuando ellos ya acaben su parte. Listo, ya le reviso.
Listo, yo mandé por el chat de WhatsApp. No sé si les parece o si quieren que corrija algo, me dicen nomás. Listo, Javi, ya tengo tu introducción para seguir haciendo la parte argumentativa como estamos haciendo Genis y yo.
Ya chicos, como introducción tenemos la parte que nos pasó Javi, que dice Javi puso así: nosotros como comité de la CEDAW queremos poner en evidencia la vulneración de parte del Estado de Coximala a las derechos indígenas de la Florida Islandesa, demostrar cómo sus derechos han sido violados como instrumento, como lo es en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, descartando la importancia de Dolores ejercía en su comunidad como figura que tenía como figura, pero más importante la relación vulneración como mujer. En la parte del cuerpo nosotros tenemos también, como tenemos en hechos, que tenemos que Dolores Grandeza era una líder indígena que luchó por décadas para la recuperación de las tierras ancestrales de su pueblo y por la defensa de la naturaleza. Denunció la corrupción de ciertas autoridades políticas y militares y judiciales y empresarios que la región que habían hallado que hayan fallado en esa parte, donde luego posterior a eso encontraron su cuerpo sin vida y a varias líderes las habían violentado de manera física. Entonces ahí nosotros estamos argumentando la violación de vulneración, es decir, la vulneración de los derechos, donde por parte de eso estamos argumentando lo que dice con el derecho a la no violencia, el derecho a verse libre de toda forma de violación, discriminación y el derecho a la seguridad de la vida como persona. Y cada uno de esos estamos haciéndole con su artículo correspondiente para que pueda ir. Posterior a eso se va a hacer una pequeña conclusión donde esto, como se da, estaba fundamentando por qué a las mujeres se las tiene que garantizar sus derechos, los derechos y el Estado qué obligaciones debe de cumplir, que eso lo está haciendo Axel y Alejandra. Entonces hasta ahorita, ¿qué les parece cómo está quedando el argumento final después de haber hecho ya la mitad del trabajo? Está eso, o sea, a mí me parece bien. Y ya más después, o hasta máximo el miércoles en la tarde, ya lo podemos como que perfeccionar para ya indicárselo a la profe para ver si es que ella nos da una recomendación más. Sí, me parece súper bien. Y posterior a eso, nosotros ya podemos hacer lo que es ya las diapositivas. Pues la segunda sesión, yo digo que debe ser netamente para hacer diapositivas y para corregir ciertos errores que hemos establecido. Sí, eso mismo. Entonces vamos a hacer un documento compartido, ¿verdad? Para hasta mientras ir añadiendo lo que tú y yo vamos a seguir Ya haciendo. Javi ya hizo, sí me parece súper bien, Javi ya hizo, usted también me pasó su parte, y yo estoy haciendo la mía, entonces ya hay necesidad de hacer porque ya estamos haciendo, además ya compartir la parte que hemos avanzado, es decir, la parte que cada uno usted dio su idea, entonces ya hemos avanzado, entonces ya no veo necesidad de estar haciendo, solo hay que comenzar a unir para ya tener establecido esta parte de ahí. Y la segunda sesión, la segunda reunión que tengamos, hay que hacer netamente la diapositiva. Ya, Jordan, una pregunta. Entonces, nosotros las conclusiones te las enviamos igual por WhatsApp. Sí, estaría muy bien. Y ahorita, por favor, no cómo están avanzando, hacer un informe cómo están avanzando. Ahorita ustedes. Yo me pasé la compu porque estaba desde mi dispositivo móvil y se me apagó, entonces me pasé la compu para hacer las conclusiones, pero no encuentro el archivo desde aquí. ¿Me lo puedes volver a enviar, por favor? Ya te mando ahorita entonces. Entonces Muchas gracias. hacemos con base a la hipótesis, ¿verdad? Solamente las conclusiones. Y a la hipótesis y a los derechos. Ya. Ya, entonces quedaríamos así, ¿verdad, Jordan? Para el miércoles solo hacer las diapos. Y el miércoles ya la diapos y establecer quién va a exponer el día viernes.
Ya, entonces nos podemos desconectar y seguir trabajando o cómo. No, todavía no, falta que Axel y Alejandra nos digan cómo están avanzando en su trabajo. Ah, ya, ya. Eso te decía, estamos haciendo en el documento compartido con Axel, entonces ya en un rato te mandamos las conclusiones. Sí, solo quiero abrirlo porque no lo encuentro y no sé dónde está. Y ya listo. Entonces damos por terminada la reunión y nos vemos el día miércoles para hacer las diapositivas, ¿qué les parece? Y entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Listo, muchachos. Gracias a Chao, ustedes, chicos. gracias, que descansen, buena noche.